Hola, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. Dicen que el prometer no empobrece, y menos cuando se busca un cargo de elección popular. En este periodo de campañas, los candidatos recorren el país presentando sus propuestas económicas, políticas y sociales. Sin embargo, algunas son inviables en el aspecto financiero, jurídico o político. El equipo de Integralia Consultores realizó un análisis sobre la factibilidad de las propuestas de cada uno de los candidatos. Para hablar sobre este estudio, nos acompaña Ignacio Camacho y Laila Munayer, consultores de Integralia. Estamos en el estudio con Laila Munayer y Nacho Camacho, los dos consultores de Integra, que hoy nos vienen a presentar dos estudios muy interesantes que hicieron. El primero es sobre escenarios electorales, 3 escenarios electorales, y el segundo es sobre feasibilidad de políticas públicas. Laila, platícanos en qué consiste el estudio que hicieron sobre estos diversos escenarios políticos que se pueden presentar el 1 de julio. Ojalá que nos puedas platicar un poquito de la metodología y después de los resultados a los que llegaron. Claro que sí. Primero, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Este es un reporte electoral que hace Integralia. ¿Y cómo lo hacemos? Vemos las encuestas. Varios equipos, integrantes de nuestro equipo han ido a diferentes estados de la República, un poco a hablar con actores, un poco a medir el pulso, y a partir de ahí vemos que hay 3 posibles escenarios para la jornada electoral. Ahora, se me hace muy interesante esto que mencionas. Ustedes ven las encuestas y en base a estas encuestas crean escenarios posibles, ¿correcto? ¿O es arbitrario? Porque parece ser que un escenario es victoria abrumadora, la otra es una victoria ajustada y derrota estrecha de AMLO por 1 o 3 puntos. Así es. Es decir, ¿esto se los dictó los estudios demoscópicos o ustedes, no de manera arbitraria, pero ustedes decidieron cuáles podrían ser estos escenarios? Es un análisis compuesto. Por supuesto que las encuestas las tenemos que tomar en cuenta, pero es un elemento de análisis, no es el análisis completo. Entonces, es a partir de las encuestas y pues de lo que... ¿Y qué encuestas vieron? O vieron el poll de polls de... El poll de sí. Oráculo. O sea, ¿cómo llega un consultor a decidir, bueno, estos son los 3 escenarios plausibles? De las encuestas nosotros nos fijamos, o sea, realmente hacemos un seguimiento de todas. Hay muchas que sabemos que están en el mercado, que tienen unas metodologías diferentes, otras que consideramos que son más sólidas, pero sin duda todas las encuestas nos dicen algo. Hay que saber leerlas. Yo también creo eso, que todas las encuestas nos dicen algo. Y entonces hasta si las compraron. Todas te dicen algo. Yo coincido desde contigo. cuando se publican. Entonces, sí es una parte muy importante, y otra, pues, el expertise que tiene, pues, también Integral allá en estos años trabajando estos temas, y pues de nuestro director general que pues que está en estos temas y pues conoce mucho. Entonces, de acuerdo. A partir Entonces, de ahí, llegan a 3 escenarios. Sí. Una, victoria abrumadora de AMLO, victoria ajustada de AMLO, derrota estrecha AMLO, ¿no? Y en base a eso crean diferentes escenarios. Así es. De conformación de las cámaras. ¿Nos podrías platicar un poquito? Sí. Primero, conformación de las cámaras, si quieres después nos vamos a los estados, y qué otro resultado llegaron? Es conformación de cámaras. Y también cuántas estados, cuántas gubernaturas y cuántos congresos locales podría llegar a tener. El primero, que es victoria abrumadora, lo estamos considerando como un margen superior de 8 o 10 puntos. Esto implica más o menos 6 millones de votos. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí. Y en ese escenario vemos que Andrés Manuel y su partido Morena, junto con sus aliados, puedan tener en el Congreso, en diputados federales, mayoría absoluta, 50+1.
O sea, ahí podrían pasar cualquier ley Ahora, en secundaria. algún momento se habló de la mayoría calificada. Esto es Eso es muy complicado. Esto es muy difícil que se dé, ¿no? Entonces, cuando hay una victoria abrumadora de AMLO, se da la mayoría simple, que es el 50% más uno. En la Cámara de Diputados. En el Senado prevemos que puede ser la primera minoría. Esto que implica que para alguna ley secundaria sí tiene que negociar con algunos partidos, pero ya sería muy poco. O sea, realmente tendría libertad. La primera minoría, ¿tienen contemplado el número de escaños que tendrían en la Cámara Alta en este escenario? Más bien estamos manejando por mayoría, primera minoría. Ok. O sea, todavía no es como la proyección de cómo quedaría, es lo que... Claro. No con escaños, sino más o menos en términos generales cómo quedaría. Eso es el Congreso Federal, lo cual le da libertad de hacer realmente muchos cambios legislativos secundarios. Constitucionales es más difícil, pero los podría hacer. ¿Por qué? Porque sobre todo... si gana con este margen, con la legitimidad que eso le puede dar, es muy fácil negociar con alguno que otro diputado, senador. Sí, lo que sería interesante, y eso lo pueden hacer en un segundo estudio y venírnoslo a platicar, es cuántos escaños van a ganar bajo estos escenarios. Claro, porque ya puedes decir, bueno, pues necesitaría 6 senadores más o 10 más para poder tener el 50% más uno, o cuántos necesitaría para obtener la mayoría calificada, y ahí eso nos podría dar una mejor perspectiva de cómo quedarían cómo quedarían las cámaras y cómo se darían estas negociaciones. Jalar, cuántos, sí, exacto. Totalmente. Entonces, ese es el primer escenario, victoria abrumadora. Ajustada. Pero nada más para el escenario de abrumadora, prevemos que Morena pueda ganar 6 de las 9 gubernaturas y 10 congresos locales de los 27. Okay. En el segundo escenario, que es una victoria ajustada, nosotros pensamos que son entre 3 y 5 puntos, que también significaría más o menos 2 millones de votos. Morena tendría la primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado la segunda minoría. Esto también le puede dar margen de negociar cualquier reforma que quisiera pasar. Y en la parte local estaría ganando 5 de las 9 gubernaturas. Ahora, también sería interesante ver los resultados con los partidos con los que va en coalición. ¿Ustedes están tomando eso en cuenta? Sí, lo estamos viendo como la coalición. Sí. Claro. Aparte Morena, la coalición Morena, PES, PT va prácticamente para todos los puestos. Sí. A diferencia, por ejemplo, del PRI, que se ahora vi, por ejemplo, también alguien hizo un diario de circulación nacional, no recuerdo bien, pero que mostraba que el PES en un escenario conservador podría tener 44 diputados. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes lo vieron? O sea, lo están contemplando, porque se me hace muchísimo, ¿no? Para un partido también con una inclinación tan conservadora como es el PES. Es que ahí es la fuerza que le están dando, y eso es a través de los convenios de coalición que presentaron. Y sí, pues sí. Sí. El PES va a tener probablemente, y sobre todo en el escenario de una victoria abrumadora, va a tener un espacio que antes no tenía. Perfecto. Entonces aquí, en este segundo escenario que ustedes plantean, en términos de gubernaturas y de congresos locales, ¿qué ocurre? Ganaría 5 de las 9 gubernaturas. Ajá. Y 8 de los 27 congresos locales. Okay. Cuando hablamos de congresos locales es que sea mayoría simple o mayoría absoluta en los congresos locales. Pero bueno, que pueden tener ese impulso, sobre todo para las reformas constitucionales, es bien importante ver al detalle los congresos locales, porque como bien sabes, se requiere reforma constitucional, mayoría calificada en ambas cámaras y 17 congresos locales. 17, es correcto. Entonces, aquí eso con es 8, muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, para precisamente... Porque de ahí se traduce a las políticas públicas que puede implementar. Correcto. Sí, de acuerdo. Así es. En el tercer escenario... En el tercer escenario vemos que hay una derrota estrecha de AMLO,
1 y 3 puntos. Aquí vemos que puede implicar riesgos de gobernabilidad, sobre todo al inicio, porque sí puede haber un descontento social muy fuerte, pero bueno, es posible. Ahorita se ve un poco improbable este escenario, pero sí podría pasar, sobre todo a 2 meses que todavía falta la campaña. Y aquí en Morena prevemos que pueda tener la segunda minoría en la Cámara de Diputados y la segunda minoría en el Senado. En términos de distribución de poder sería llegar a mantener este tripartidismo donde Morena sea fuerte, el PRI sea fuerte y el PAN también sea fuerte. Y vemos ahí que podría el PRD ser como un satélite, un partido satélite, que en algunas iría con el PAN, con algunas por el PAN. Un poco más chico que el partido bisagra. En el escenario 2 podemos ver que el PRI sea el partido bisagra. Es correcto. Así es. Muy bien. Y en de derrota estrecha estamos considerando que Morena podría ganar 3 gubernaturas, Tabasco, Morelos y la Ciudad de México, y 5 congresos locales. Muy bien. Laila, muchísimas gracias. Muy interesante. También traen el otro estudio que es sobre factibilidad, feasibilidad de políticas públicas. Esto es básicamente, ustedes hicieron un estudio desde la óptica del que implementa las políticas públicas, ¿no? Tomando en cuenta estas restricciones, ¿no? Normativas, políticas, sociales, financieras. Que es lo más importante. Entonces, si no tienen inconveniente, nos vamos a un corte y regresamos a platicar sobre este otro estudio. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte, estamos con Laila Munayer y Ignacio Camacho de la consultora Integralia. Nos vienen a presentar 2 estudios interesantísimos, ya vimos los escenarios posibles, cómo se conformarían las cámaras, qué gubernaturas se ganarían, cómo quedarían los congresos locales. Ahora vamos de lleno al estudio de políticas públicas, que esto se me hace interesantísimo y utilísimo también quizá para los electores, ¿no? Que todavía en una de esas no se han decidido, y es importante informarles, ver y analizar las diferentes políticas públicas que han propuesto los candidatos. Como dicen por ahí, pues prometer no empobrece, ¿no? Estamos en época de elecciones y todo el mundo se dedica a prometer cosas que probablemente financieramente no sean viables o sería difícil pasarlo precisamente en estos escenarios que ustedes plantean. Nacho, ¿por qué no nos platicas un poquito en qué consiste este estudio? Quizá también desde la perspectiva metodológica primero, antes de entrar de lleno a analizar las políticas públicas que han planteado los diferentes candidatos. Así es. Bueno, gracias, Alejandro. Otra vez estamos aquí contigo. Esta es realmente la segunda parte del estudio que hemos hecho de las propuestas. Lo que hicimos fue seleccionar las propuestas que consideramos más importantes de los 5 candidatos a la presidencia y hacer una evaluación de la viabilidad financiera, de la viabilidad jurídica y de la viabilidad política de cada una de estas propuestas. En un primer corte revisamos a los primeros 4 candidatos que ya estaban aprobados, faltaba el Bronco, y las propuestas que llamaban más la atención, y en ese caso revisamos propuestas un poco, digamos, controvertidas, como por ejemplo la renta básica universal de Ricardo Anaya y otros. ¿Quién es el candidato en este sentido más controversial? ¿Qué ha generado más controversia? En el sentido de prometer estas propuestas que no necesariamente son viables financieramente. Definitivamente Andrés Manuel López Obrador es el que ha generado mayor controversia, quizá porque tiene más credibilidad en el hecho de que lo que propone piensan que sí lo va a llevar a cabo. Aunque, como comentamos en la ocasión anterior, la propuesta más costosa es la renta básica universal. Pero si ha hecho promesas de policy o ha estado hablando sobre quizá buenos deseos, cosas inviables, abrir
abrir las puertas de Los Pinos para que la gente pueda visitarlo como un museo, vender el avión. Él ha sido de los que ha hecho propuestas más concretas en términos de incluso pesos y centavos, ¿no? De cuánto dinero le va a dar a los jóvenes, de cuánto dinero le piensa dar a los becarios, de cuánto dinero le piensa dar a los adultos mayores. Sí han sido propuestas muy específicas y el problema que tenemos con él es principalmente la viabilidad financiera de esas propuestas, que no sabemos de dónde van a salir los recursos para cumplir con todas esas promesas. Tanto él como Anaya traen una visión keynesiana, ¿no? Sí, de la economía. Pero Anaya no ha dado detalles para poder reactivar la economía. Así es. El problema es que, por ejemplo, Anaya no ha dado detalles, ¿no? De la renta básica universal. Vámonos en orden alfabético, primero con Anaya. A ver, por ejemplo, aumentar el salario mínimo al nivel de la canasta alimentaria que define el Coneval. Pues sí, lo vemos viable. En realidad no es un aumento tan grande, son 12 pesos. Y en realidad muchas de las profesiones específicas ya tienen salarios mínimos más altos que esto, establecidos. Es algo completamente viable. Sí vemos que puede haber por ahí alguna queja de, por ejemplo, Banjico, que pueda decir esto no es lo ideal, ¿no? Y por eso la factibilidad política es media y no alta, pero realmente es algo que se puede hacer sin mayor problema, además de que es una atribución de la CONASAMI, entonces se puede llevar a cabo. Incrementar la inversión pública para que ésta llegue al 5% del PIB en el 2021. No, ahora es muy complicado. Explícale a la audiencia a qué se refieren con inversión pública. Bueno, es inversión del gobierno, ¿no? De recursos públicos, principalmente en infraestructura. En infraestructura. Y ahorita este año ha sido el más bajo en muchísimos años. Estamos en niveles mínimos históricos, alrededor de 2.5% del PIB. Eso implica duplicar la inversión. Y no vemos de dónde van a salir esos recursos para duplicar la inversión. No hay explicación de cómo se va a recaudar más o de cómo se va a generar más dinero. Estás hablando de que vas a duplicar la inversión pública y por otra parte... Para el 2018 la inversión física proyectada es de 2.5% del PIB, que son 643 mil millones de pesos. Así es. Lo que propone Anaya es duplicar. Así es. ¿Ustedes lo consideran cuesta arriba? Es cuesta arriba, incluso de manera individual, pero si consideramos el programa completo, que implica mayores gastos por ejemplo, la renta básica universal, todavía se hace más complicado de financiar esto. Porque pues estás teniendo muchos más gastos y no estás teniendo más... Claro. Como habíamos comentado, incluso estás diciendo que vas a bajar los impuestos en la frontera. Entonces estás diciendo que vas a recaudar menos, vas a gastar más y ahora estás diciendo que vas a invertir más. No queda muy claro dónde va a salir el dinero. Perfecto. Ahora, vámonos con Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador. Rehabilitar todas las hidroeléctricas de la CFE para producir energía eléctrica en el país y dejar de comprarla en el extranjero. Pues mira, eso puede ser costoso, ¿no? Rehabilitar hidroeléctricas, estamos hablando de 4,000, 7,000 millones de dólares, y estamos hablando de cantidades muy altas, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el principal problema que vemos en cuanto a la propuesta, que son los costos que tiene. El costo de construcción de una nueva hidroeléctrica puede alcanzar de 3,000 a 20,000 millones de pesos. Sí. Y una rehabilitación hasta el 20% de su valor. Sí, en realidad, sí. Entonces, ¿cuántas hidroeléctricas hay? Tenemos, aquí tengo el número, porque no recuerdo exactamente. Pero un aproximado. Digo, sería... ¿Cuánto? Tenemos 60 centrales hidroeléctricas en el país. Entonces, pues estamos hablando de una 180. Cantidad muy alta, ¿no? Para rehabilitarlas todas. El problema que vemos que también con las hidroeléctricas, que incluso si las logras rehabilitar, pues tú ya empiezas a depender de factores que están fuera de tu control. A veces la generación de energía eléctrica por medio de hidroeléctricas, pues depende, por ejemplo, de factores climatológicos. Y lo que hemos visto es que incluso si tú logras tener hidroeléctricas que están funcionando al 100%, si en ese año, por ejemplo, el clima no te favoreció y no hubo suficiente lluvia, por ejemplo, entonces no vas a generar la energía eléctrica que tú requieres y por ello pues no vas a lograr realmente reducir las tarifas eléctricas. Pero no es una mala propuesta, o sea, es una propuesta que creo que puede ser interesante y que se requiere en ciertas hidroeléctricas del país. A ver, ¿por qué? ¿Podrías ahondar un poquito en eso? No, pues porque definitivamente es importante dar mantenimiento a este tipo de plantas, porque creemos que a lo mejor no se ha dado el mantenimiento necesario y es algo que puede ayudar a que se mantengan por lo menos las tarifas que tenemos actualmente.
impulsar una iniciativa de ley que permita enjuiciar al presidente de la República por delitos de corrupción y fraude electoral. Es decir, aquí hay la reforma a un artículo constitucional que es el 108. Pues mira, eso sí se puede hacer. Digo, financieramente es viable, la factibilidad política igual. Así es. ¿Cuál es la factibilidad jurídica de poderlo hacer? Es complicado porque cualquier cambio constitucional es complicado, por lo que decíamos de que se requiere una mayoría calificada en ambas cámaras y además 17 congresos locales lo tienen que aprobar. Entonces, por eso es que la factibilidad jurídica es baja. Sin embargo, si hay voluntad política, esto se puede llevar a cabo sin mayor problema, debido a que puede tener apoyo de distintos partidos políticos. Bien, vámonos rápidamente con el candidato José Antonio Meade. Ajá. A ver, por ejemplo, aquí en las diferentes políticas públicas que él presenta, en materia de financiamiento, todas son viables. En la que le dan la calificación de media solamente es la de construir 2 trenes suburbanos de Tecámac a Indios Verdes y de Los Reyes La Paz a Pantitlán. Bueno, porque esa es la propuesta más costosa que está dando. Sin embargo, sí se puede llevar a cabo. Estamos pensando, por ejemplo, en el tren México-Toluca, que se cotizó en como 40,000 millones. Sin embargo, también puede haber sobrecostos. Ahorita ya estamos hablando de 70,000 millones. Es algo muy... son cantidades fuertes, se puede llevar a cabo, sí, pero son cantidades considerables de dinero. Además de esta, ¿te llama alguna otra propuesta la atención? Me parece que Meade es el que ha presentado más propuestas últimamente. Me parece que se tardó un poco más en hacer énfasis en la parte de las propuestas. Y en ese sentido, aquí hay varias que son interesantes. Por ejemplo, la del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que busca incorporar al INE, que busca incorporar al SAT. Lo cual está muy bien, pero es complicado. Hay que hacer reformas incluso constitucionales para llevar a cabo ese cambio. Claro. Que bajo estos escenarios que ustedes presentan, pues se complica. También, por ejemplo, dice, quitar las armas y el dinero a los delincuentes. Pues sí. Esa es la que tiene menos especificidad, ¿no? No te dice exactamente cómo la piensa llevar a cabo. Y en ese sentido, pues parece más, hasta ahorita, un buen deseo. Ha comentado recientemente que va a mejorar la vigilancia en la frontera, lo cual es interesante, complicado de llevar a cabo. Por supuesto. Pero es algo que puede ayudar. Vámonos rápido con los independientes, casi que se nos va a acabar el tiempo. Con Margarita Zavala. Eliminar o reducir el ISR para trabajadores que ganan hasta 15,000 pesos mensuales. Eso lo vemos complicado en términos de que si se mantienen los niveles de gastos actual, pues puede significar una pérdida importante de recursos para el gobierno y por eso es que la factibilidad financiera puede ser menor. De que se puede llevar a cabo, sí, y políticamente sería además no tan complicado porque puedes tener el apoyo de distintos partidos. De acuerdo. ¿Qué otra de Margarita te llama la atención? Aumentar gradualmente el salario mínimo para que alcance para la canasta básica. Esto también va muy en sintonía con una de las propuestas del candidato Anaya, ¿no? Claro, sí. Sí, nada más que aquí te dice que gradualmente se aumenta siempre el salario, ¿no? Entonces, si son pero acorde a la inflación, menores, no es... Acorde a la inflación, aquí la idea es que, exacto, la idea es recuperar un poco el poder adquisitivo, pues es viable realmente totalmente. Claro, es viable, pero ¿esto qué efectos tiene en la economía? ¿Genera inflación? ¿Nos vuelve menos competitivos? ¿Por qué hay también esta reticencia de aumentar los salarios? Pues mira, realmente te digo que cuando uno se pone a ver los salarios mínimos por profesión, que ya hay más especificidad en ese sentido, el salario mínimo general está muy abajo de eso. Aumentarlo gradualmente no tiene por qué generar ni efectos inflacionarios, ni desempleo, porque además ya está en niveles muy bajos, ¿no? México es uno de los países con salario mínimo más bajo de todo el continente. Claro. Por último, ya tenemos que cerrar el bronco, mocharle la mano a los malandros. Bueno, no tenemos información sobre la factibilidad financiera, pero la factibilidad jurídica y política es muy baja. Emular lo que se hace en los países que se rigen bajo el Corán. Bajo el Corán y prácticas de la Edad Media, ¿no? Pues realmente no lo vemos viable en absoluto, no pasaría definitivamente porque habría que cambiar la Constitución y no tendría el apoyo político de los partidos. Y otra cosa que a mucha gente se le ha hecho buena idea, lo de las prepas militarizadas. ¿Qué opinión tienen? ¿Es viable financieramente? Sí, pero también lo vemos complicado. Políticamente no es algo que pudiera tener gran apoyo. Creemos que la sociedad civil podría estar en desacuerdo. Entonces,
nos parece bastante complicado de llevar a cabo lo de las prepas militarizadas. Podrían empezar a lo mejor con algunos ensayos, con algunas prepas para empezar. Ahí en el norte. Ahí en el norte. Pero lo vemos bastante complicado. Muchas gracias. Laila, muchísimas gracias por venir y platicar con nosotros de estos análisis que verdaderamente son interesantes. Con mucho gusto. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana.